Bien, gracias por hacerme acordar, porque hay muchas, es muy pocas veces que me recuerdo al final, grabo casi. Sí, sí, tiene muchísima razón. Ya está ya grabando. Entonces vamos avanzando con la asistencia mientras se van colocando, no, agrupándose, ¿no? Integrándose los compañeros de Saúl, de Silvita, de Andrea, de Nicole y Vanessa. Entonces, Vanessa Alarcón. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Buenas Muy bien. tardes. Alexandra Ángeles. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nadia Arancel. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperanza Arimana. Esperamos, ahorita se va a conectar quizá. Brian Basurto. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Nicole Alinson Capo Sucamaní. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. David Calderón Cuchi. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nayeli Crespo Yaxa. Nelfa Curo Arotoma. Lisette Escobar. Buenas tardes, profesor. Presente. Muy buenas tardes. Andrea Limache Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Müner Angus López Retamoso. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saúl Aldair Mejía Minaya. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Damaris Miley Mejía Palomino. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Diana Quispe García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cindy Sarela Neida Ramos Guamaní. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy bien, Cindy. También está presente Silvita, muy bien. Sí, presente, profesor. Sí, muy bien. Araceli Yaguana Huanca. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a revisando la plataforma. Profesor, buenas tardes. Hace rato no pude responder. Soy Curo. Ah, ya, muy bien, Curo. Gracias. Un 5. Primero, déjame felicitarte tu trabajo que has hecho sobre narraciones. Curo, ¿tú de qué parte eres, tu familia de qué parte es oriunda? Disculpe, profesor, ¿puedo repetir? Es que no puedo escuchar muy bien. A ver, has hecho un buen trabajo. Eso, ¿tú de qué parte, o tu familia de qué parte es oriunda? O sea, ¿qué lugar? Ah, Huancavelica. Ah, con Perdón, razón. Sí, sí, con razón ahí, lo que está ahí, Yanacocha, ¿no? Sí. Ahí has hecho una narración muy buena. Bien, bueno, tú eres una de las personas que ha entendido la actividad. Hay otros que solamente, básicamente, no han leído bien, ¿no? Es comprensivo. No han solamente ¿qué le puedo decir? Han narrado, o sea, o han descrito, mejor dicho, las dos imágenes, mas no han elaborado, narrado alguna anécdota que han vivido por parte de sus familiares, amistades, amigos, porque cuando lo expliqué, narraciones, bueno, son cuentos, mitos, leyendas, ¿no? Que muchas veces, en su gran mayoría, son transmitidos de manera oral. Y a eso incluso yo les comencé a contar algunas anécdotas que tenía por parte de mi abuelita, ¿no? De todos los familiares. Y algunos no han entendido bien, ¿no? Por eso que déjame felicitarte, porque sí, tú sí lo has hecho, tu trabajo
Está muy bien. A ver. Nelfa. Sí, tú eres, pues, claro. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, disculpe, antes no podía conectarme y le dejé un mensaje al chat. Tu apellido, si no me equivoco, es Arimana Ayala Esperanza Yanela. Sí, profesor, soy yo. Sí, vi tu mensaje, inmediatamente me remití a la plataforma y corregí lo que había puesto faltó, asistió. No te preocupes, muchas veces estoy atento a eso. Ay, muy bien. Muy bien, no te preocupes de tu Nelfa, te corregí también tu asistencia ya. ¿Sí? A veces, bueno, no solamente, en todos está fallando. La vez pasada estábamos en un curso, unos miraban lo que se estaba proyectando, otros no. A veces el profesor no estaba viendo, los demás de la sala estaban viendo. Y bueno, es comprensivo. O sea, no todos estamos con una conectividad buena, ¿no? A veces a mí me ha ocurrido, cuando ha sido, hace 15 días, 21 días más o menos, que estaba con el aula inicial y se me iba, yo estaba pero que sudaba frío. Por eso que comprendo, o sea, a quien ha podido absorber o saborear ese trago amargo que se nos va la conectividad, comprende. Por eso que no se preocupen, yo soy muy comprensivo por ello. Como me pasa a mí, a ustedes también les va a pasar o les está pasándoles. Sí, chicos, entonces no se preocupen. Estamos aquí, al frente tienen a un docente y a la vez un compañero y amigo que entiende estos temas de la conectividad. Solamente es importante la comunicación. Bien, entonces estamos bien, grupo de tema capítulo 1, para poder empezar o esperamos unos... Sí, profesor, disculpe. Sí, profesor. Podemos iniciar. Ok, bien, profesor. Buenas tardes, profesor, compañeros, ¿qué tal, chicos? Bien, vamos a hacer un resumen de nuestra posición en un organizador visual, ¿ok? Por favor, todos atentos, puesto que de este organizador van a venir las preguntas del siguiente aplicativo que vamos a usar acabando. Vamos a tratar de ser lo más breves y concisos posible. Ok, muy bien. El tema que estamos desarrollando fue el concepto de periodo en la historia literaria. Bien, vamos a tomar el concepto de periodo vamos a denominarlo como algo semejante, como un orden temporal, ¿ok? Que se puede separar. Y digamos, para ser más específico, vamos a entender que la literatura se ha estudiado por siglos y en estos siglos han aparecido los periodos, ¿ok? Por favor, repito esta frase. La literatura se ha estudiado por los siglos y en estos siglos han aparecido los periodos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Repeto, ¿ok? Por favor, todos Repeto. Ok, muy bien. Y bien, siendo así, han surgido propuestas, ¿ok? Propuestas para poder, de algún modo, periodizar la historia literaria, el concepto, que se han basado en tenemos 4. Tenemos la naturalista ingenua, que vendría a ser donde los partidarios establecen un paralelo entre el desenvolvimiento del quehacer literario y ciertos fenómenos naturales. También tendríamos las épocas culturales, también una propuesta generacional y una propuesta sobre los criterios específicos, ¿sí? Aquí voy a recalcar que se da de García Bedoya, ¿ok? Tenemos 4 propuestas recordando. La naturalista ingenua, donde los partidarios establecen un paralelo entre el desenvolvimiento del quehacer literario y los fenómenos naturales. Tenemos la de las épocas culturales, las generacionales o de generaciones y los criterios específicos propuesta por García Bedoya, ¿ok? Doy paso a mi siguiente compañera, muchas gracias. Ok, dentro de la historia literaria también podemos considerar en los periodos, tenemos la literatura antigua, que básicamente tiene las siguientes características. Sus temas de sus obras, de estas obras literarias, involucran principalmente temas religiosos, sobrenaturales, de dioses, semidioses, entre otros. Intentaban pues dar una respuesta al origen de lo que era la humanidad, del mundo, y que en esa época pues era un tema de gran incógnita, ¿no? Existía también una visión del ser humano que integraba el cuerpo, el alma y la mente.
También pues podemos ver que los aportes de otras civilizaciones antiguas, como es en el caso de China, con la literatura china. Principalmente en su contexto histórico se mencionan el periodo de la dinastía Han, el periodo de la dinastía Tang y el periodo de la dinastía Ming. Entre sus características podemos ver que pues la literatura china tiene un carácter reflexivo, es de carácter político, va a proponer nuevas formas de gobierno y es filosófico, y pues su máximo representante, por así decirlo, sería Confucio. Chicos, tomen nota de este personaje. Y bueno, tenemos por otro lado la literatura griega. Básicamente su personaje, o bueno, más resaltante, uno de sus representantes, es Homero, autor de la Ilíada, Odisea, entre otros. Y bueno, tiene pues poesía épica, entre sus características, la épica, la lírica, el género dramático, tenemos la tragedia, la comedia, la sátira. Y bueno, se transmite de manera oral. La poesía lírica y épica, al contrario de la dramática, acusan su origen oral, por lo que se hallan a menudo en verso, como eran cantadas por recitadores que componían sus propias canciones, los Aidas. La presencia de temas religiosos, también la catarsis, por ejemplo en la obra de Edipo Rey. Como lo mencioné, entre la Odisea. Y bueno, y por último, pues la literatura romana, y tengan en cuenta que en la literatura romana pues hubo gran influencia de lo que era la literatura griega. A continuación con mi compañera. Bueno, chicos, en la parte de la literatura medieval vamos a tener en cuenta que como ya les dije, el periodo histórico se dividió en dos, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿ok? Características principales, hay que recordarnos, chicos, principalmente era todo de transmisión oral, es decir, no había nada escrito. Entonces, tomen en cuenta esto al momento de resolver las preguntas que se van a dejar, porque hay una pregunta trampa que puede hacernos pensar que era una de esas características, pero no, ¿ok? La literatura medieval entonces predomina, ¿qué cosa? La oralidad, no hay nada escrito. Asimismo, también recordarles que una de las primeras manifestaciones escritas en esta época registradas van a ser las harshas y también las glosas, ¿ok, chicos? También tenganlo en cuenta, glosas y harshas, ¿ok? Porque va a ser muy importante no solamente al momento de resolver las preguntas, la pregunta, el formulario y demás, sino que también para nosotros, ¿bueno? Otra característica es que es teocéntrica, religiosa, principalmente, oral, como ya dije, es didáctica porque busca establecer algo, y también de carácter anónimo de las obras. Ok, chicos, no había autor como tal. Listo, eso sería todo por mi parte, lo demás ya se dijo en la exposición, le doy paso a mi compañera. Bien, gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre la literatura de la Edad Moderna. Pues acontece entre el siglo XV hasta el siglo XVII. Un evento importante es la invención de la imprenta, que posibilitó pues que los autores de esta etapa tuvieran la oportunidad de difundir sus creaciones. Además, dentro de esta etapa está la literatura renacentista, ¿sí? Que también pues el Renacimiento es una etapa cultural, ¿sí? Esta literatura se desarrolla en Italia. Además que la literatura renacentista se caracteriza por tocar temas como el amor, la naturaleza y la mitología. Un representante es William Shakespeare, un dramaturgo, poeta inglés, y su obra aquí que destaca es Romeo y Julieta, ¿no? Su característica de esta obra es que rompe con las unidades aristotélicas, como por ejemplo el espacio, tiempo y acción. Ahora vamos a ver sobre la literatura barroca. Este periodo se llenó de crisis y de angustias en la vida de pensamiento. También por ello se considera en parte un estilo sobrecargado, ostentoso, abusivo en el uso de recursos literarios como la metáfora o la antítesis.
Aquí encontramos como representante a Luis Góngora, ¿sí? Con su obra que es Soledades. Soledades fue una égloga pastoril que se dividió en dos partes y como temas tiene la soledad, al desengaño, a la naturaleza, a la vida del campo y el amor. Ahora le doy paso a mi compañera Nico. Continuando con los periodos, ¿no?, de la historia de la literatura, sobre todo enfocándonos en su contexto también, continuamos con la literatura contemporánea. Esta literatura comprende el periodo del siglo XIX a la actualidad. Se entiende el nacimiento de la literatura contemporánea con las revoluciones industriales y francesa, pero hay que aclarar que las características de la literatura contemporánea se entienden mejor al llegar a las guerras mundiales, ¿sí? Por ejemplo, vemos el movimiento, el romanticismo europeo, vemos el realismo europeo y también el vanguardismo. Quiero aclarar aquí que pues también están las generaciones del 98, generación del 27, la generación perdida y el boom latinoamericano, pero por la extensión pues vamos a mencionar a los movimientos, ¿no? Y también cabe aclarar que cada movimiento literario, ¿no?, normalmente comienza en Europa, pero siempre se va expandiendo, ¿no? Nosotros también tenemos romanticismo en el Perú, pero es tardío, ¿no? También hubo en España, pero hay que enfocarnos en sus personajes más representativos, ¿no?, los iniciadores. Dentro del romanticismo europeo, movimiento literario que surgió en Alemania, en el contexto histórico podemos mencionar a la Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos. Dentro de sus características principales, se opuso a la serenidad clásica, la exaltación de la libertad frente a las reglas de la academia, rechazó los modelos clásicos. Aquí cabe resaltar también que hablar de romanticismo no es hablar de sentimentalismo, ¿no? Romanticismo es libertad, poder expresarte, tener libre expresión. Y dentro de la figura, de la máxima figura literaria alemana, sabemos que el romanticismo nació en Alemania. Tenemos a Johann Wolfgang von Goethe, considerado el padre del romanticismo, ¿no? Sus principales obras creo que conocemos, clásicos, Las cuitas del joven Werther, dentro de la poesía, ¿no?, Germán y Dorotea, teatro, Fausto, ¿no? También no solamente enfocarnos en la narrativa, que creo que eso es lo más clásico, sino también hay que ver el teatro, chicos, atentos ahí. Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés, pues él tuvo un espíritu íntimo, familiar, profunda humanidad, vio la sociedad y el futuro en forma optimista, ¿no? Inicia el teatro romántico francés, entre sus obras principales, pues, ¿no?, la narrativa Los Miserables, Nuestra Señora de París. Dentro del teatro también Cromwell, poesía, odas y poesías diversas. Ahí por favor, atentos, que no vayan a caer, las más clásicas son las narrativas, pero hay que ver los otros géneros literarios que abarcaron. Dentro del realismo peruano, ¿no?, movimiento literario que desarrolló en Europa durante el segunda mitad del siglo XIX, sabemos que cada movimiento literario surge en contra del anterior, ¿no? El contexto histórico es la Revolución Industrial, podemos ver también influencias del positivismo, grandes representantes, iniciador del realismo literario, iniciador, Stendhal, como su máximo representante tenemos a Honoré de Balzac, podemos mencionar también a Gustav Flaubert, a León Tolstoy, a Fedor Dostoyevsky, ¿sí? Por ejemplo, Fedor Dostoyevsky con sus obras El jugador, Crimen y castigo, y dentro del vanguardismo europeo, acuérdense de los ismos, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, expresionismo, cubismo, ¿no? Y dentro del vanguardismo, su contexto histórico principal, durante las dos primeras guerras mundiales, primera y segunda, guerra civil española también, ¿no? Tenemos aquí el mundo en conflicto, ¿no? Es muy notorio el contexto histórico. Dentro de sus características, proclamó la libertad de creación absoluta, exploración del inconsciente y los sueños. Aquí vemos mucho el versolibrismo, ¿no?, rompiendo de toda regla de métrica y rima. Y como uno de los representantes del ismo, que es el expresionismo, mencionamos a Franz Kafka, ¿no?, con su obra muy conocida, La Metamorfosis. A continuación, chicos, se les enviará en el chat, bueno, creo que, no sé si ya se les envió, no, se les enviará, ya está,
Creo que todos pueden verlo ahora. Por favor, confirmen si les ha llegado. Son algunas preguntas. Hemos hecho un resumen que creo que ya, si estuvieron muy atentos, como mencionamos desde el comienzo, tuvieron que estarlo. Está sencillo, pueden recordarlo muy fácilmente. Así que por favor entren. Se está proyectando, sí, chicos, se está viendo también. para poder iniciar debemos estar todos dentro del juego, ¿ok? No vamos a dar inicio sin que estén todos, así que, y si tuvieran algún inconveniente de internet o conexión, o no pueden ingresar ahora, qué sé yo, por favor, informarnos en el chat para no tardarnos, para que el otro grupo también pueda exponer, ¿ok, chicos? Entonces, por ahora está Lisette, Nadia, Diana, Yanela, David, también Brian, Sarela, ¿ok, chicos? Obviamente nosotros como grupo no vamos a ingresar, así que deben estar, ustedes, todos ustedes, sin contarnos a nosotros, deben haber 13, entonces 13, van a 13. faltar 3 nada más, faltarían 3, faltarían 2 nada más, y para dar inicio, chicos, ¿ok? Repito, no podemos iniciar sin que estén todos, y si presentaran algún inconveniente, por favor, informarnos para poder tomarlo en cuenta y poder seguir, ¿ok? Entonces faltaría, a ver si no me equivoco. Ahí está, perfecto, listo. Entonces ahora sí vamos a darle a iniciar. Chicos, les voy a explicar más o menos. Estas son las preguntas, como ya nosotros ya vimos, van a ser 20 preguntas, ¿ok? Y de las va a estar agrupadas por cada uno de los expositores que nosotros hemos presentado. Entonces primero vamos a ver las preguntas de parte de concepto del periodo de la historia literaria. Así que en esta parte vamos a tener en cuenta todo lo que nuestro compañero Saúl ha expuesto. ¿Ok, chicos? Vamos a ver, como ustedes pueden ver, esta es la pregunta y estas son las alternativas. ¿Ok? Y ustedes lo pueden ver en sus dispositivos, ahí muy bien ya respondieron. Voy a esperar a que todos respondan para poder pasar a la siguiente pregunta. Así que no solamente va a ser un trabajo individual, sino de equipo. Ok, recordemos que hay un equipo que va a venir después de nosotros a exponernos también sobre lo que han investigado, han resumido y demás. Entonces, para nosotros poderle dar pase, necesitamos que todos terminemos. ¿Sí, chicos? Listo, muy bien. Faltarían solamente una personita. 2. Ok, faltaría una nada más para poder dar siguiente. La historia de la literatura inicia en el preciso instante en el cual las personas adquieren la capacidad de... Es para completar, chicos, entonces tenemos que completar ahí. Genial, muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente. De igual manera, chicos, necesitamos responder todos. Muy bien, Nadia. Necesitamos responder todos para poder continuar. ¿Ok? Y... Perfecto, muy bien, chicos. Vamos a continuar en la siguiente preguntita. Son 4 preguntas, entonces ya estamos a una pregunta de poder terminar esta primera sección. Muy bien, ahí está Nadia, súper veloz, genial Nadia. Está Yuner también, David, Nadia, Diana, Alexandra. Genial, chicos. Vamos a esperar a nuestros compañeros para poder continuar. ¡Wow! Muy bien. Entonces faltaría, ¿lista? Faltarían solamente 2 personitas para poder continuar. Y nos quedan 30 segundos, así que todavía está a tiempo. Solamente faltaría un participante y continuaremos. Ahí está, perfecto, muy bien. Genial, genial. Vamos a ver entonces cuál es la siguiente pregunta y última de esta primera sección. ¿Okay? Son 4 preguntas por sección, chicos. ¿Okay? Entonces nosotros hemos visto, para García Bedoya, la propuesta más acertada es la, ¿cuál será? Ahí están las alternativas. Nosotros veamos solamente quiénes están respondiendo, sino también las respuestas finales. Muy bien. Muy bien, Brian, muy bien, Diana, Nelfa, Damaris, Seth, Nayeli, Muner, Nadia, Sandra, Araceli y Zarela. Genial, chicos. Esta estuvo mucho más sencilla, ¿verdad? Porque lo hicimos súper genial, súper rápido. Ahora, vamos a ver la siguiente sección, que es literatura antigua, ¿ok? Aquí vamos a encontrar todas las preguntas respecto a la exposición de nuestra compañera Andrea. Así que, chicos, por ahí Andrea mandó unos datitos importantes que dijo que tuvieran en cuenta. Aquí vamos a hacer listos. Listo, la literatura antigua se
caracteriza por abordar, ahí está, muy bien. Están Diana, Nadia, Alessandra, Dianela, Damaris, Nayeli, Nelson, Seth, David, Araceli, Muner, Nelfa, Damaris, Sarela, nos faltaría solamente listo. Muy bien, genial. Esta pregunta al parecer súper sencilla o tomamos muchísima atención, ¿verdad? Siguiente. ¡Wow! Muy bien. Ahora sí. También lo mencionó Andrea, claro que sí, lo mencionó, hizo énfasis en este personaje. Esperemos todos hayan respondido correctamente. Igual lo puedo ver, pero chicos, no lo vamos a hacer aquí porque sé que todos han respondido correctamente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Ahí está, muy bien. Todos respondimos correctamente, así es. Se pregunta, en la literatura griega, Homero es autor de... Chicos, súper sencillísimo, muy bien, ahí está. Súper rápido, genial. Listo, vamos a ver la siguiente pregunta. Y estamos por acabar esta sección también. Nos muestra la tabla de posiciones. Bien, Alessandra. Nadia, Alessandra. Ahí están los participantes, solamente me faltaría un participante. Ahí está, genial. Vamos a ver, chicos, ahora va a venir la sección literatura medieval, que es lo que yo expuse, ¿ok? Sin embargo, chicos, hay dos preguntitas que van a ser memoria de ustedes, ¿ok? Hay dos cositas que yo mencioné y van a haber dos preguntas que no mencioné, que sí se mencionó en la exposición pasada. Entonces, para que nosotros reforcemos nuestra memoria, hemos puesto esta pregunta. Y en selecciones que son consideradas las primeras manifestaciones literarias, sí lo mencioné, puse sus siglas en pantalla, o que una manito, ustedes se pueden ayudar. No se vayan a confundir, obviamente la primera opción sí es. Muy bien, chicos, genial, vamos a ver. Siguiente pregunta. Y tenemos a Nadia, muy bien, Nadia. David, genial, David. Delfo también está. Listo. Muy bien, Diana. Muy bien, Alessandra. Está también Damaris, Daniela, Alessandra, Araceli, David, Nayeli, Lisette. Genial, chicos. Ojo que no corresponde. No corresponde con las características. Y nosotros recordamos a ver, siguiente. ¿Está? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La tercera pregunta de esta sección. Muy bien, Sarela. Sarela ya respondió. Ahora, representante dentro de los cantares de gesta, chicos. ¿Cuál será el cantar de gesta más emblemático, representativo de las secciones? Cantar sí, Tartufo, Adivina Media, Cancionero. Muy bien, chicos. Genial. Vamos a ver. Y la última pregunta de esta sección. Muy bien, Nayeli. Wow, Nayeli. Máximo. A ver, vamos a ver. Ahí está David. Genial, David. Alessandra, Yanela, Damaris, Diana, Sarela. Nadia también. Yuner, Damaris. Muy bien, chicos. Es considerado el precursor del humanismo. Eso es lo que no dije. ¿Okay? Dentro de ese movimiento que yo mencioné, que era la semana pasada, habían dos personajes. ¿Ok? Es Petrarca. Vamos a ver. Ahí está, genial. Es Petrarca. Para aquellos que no recordamos, era Petrarca. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Ahora, vamos a entrar a las preguntas de la literatura en la Edad Moderna. ¿Listo? Edad Moderna, que fue quien nos expuso Vanessa. ¿Ok, chicos? Todo lo que Vanessa dijo dentro de 4 puntitos. Súper sencillo también. Evento importante que hizo que los autores de la Edad Moderna tuvieran la oportunidad de difundir sus creaciones. Aporte a la humanidad, además. ¿Se acuerdan? Se podía difundir todas las obras literarias, porque hacía falta este evento, se da, y a raíz de esto, muy bien, genial, ahí está, todos respondiendo. Vamos a ver la siguiente preguntita. Ya estamos por acabar, chicos, ya estamos por acabar. No se preocupen.
desarrolló la literatura renacentista? Lisette, muy bien. David, Brian, Nayeli, Damaris, Araceli, Sarela. ¡Wow! Genial. Muy bien, todos se sincronizaron. Genial. Vamos a ver la última. Uy, por ahí vi preguntas. Perdón, respuestas. Estamos en obra del dramaturgo William Shakespeare. Chicos, esto sin dudar, a ojo cerrado. ¿Cuál será? Ahí se ponen las opciones. A ojos cerrados no será Crimen y Castigo. Obviamente no es Romeo y Julieta. Listo. Vamos a ver, siguiente preguntita. Muy bien, Brian. Felicidades, David. Nadia, Damaris, Nayeli. Ahí está. Esta sí, obviamente, ninguno nos íbamos a... Ya. Estamos a punto de pasar a la literatura contemporánea. Antes, característica de la literatura barroca. La que más destaca, chicos, será optimista, armoniosa quizás, estilo sobrecargado y ostentoso quizás, tomó temas como el amor, la naturaleza y la tecnología. Uy, a pocos minutos, segundos, y Araceli, muy bien, Araceli, esperamos. 7, 6, 5, ahí está, perfecto. Muy bien. Los sobrecargados siempre en barroco. Ahora, chicos, para finalizar, tenemos preguntas referente a literatura contemporánea, ¿ok? Todo lo que nos expuso y nos presentó Nicole. ¿Listo, chicos? Iniciamos con el final. ¿Ok? Iniciamos con el final. Ya vamos a acabar. Entonces, también lo mencionó Nicole, claro que sí lo mencionó en la exposición. La exposición del día de hoy para empezar, considerado. Muy bien, chicos, una gustaría una participante. Bien, ahí está, perfecto. Trabajo en equipo, lo máximo. Y digo en equipo porque, chicos, aquí tenemos que terminar todos en conjunto, si no, no vamos a poder pasar a eso, ¿no? Ok. ¡Wow! Esto es súper sencillo, ¿verdad? Ojo, chicos, teatral, no vayan a abarcar simplemente porque nos llama la vista. Llevamos muy bien, obra teatral. Y ahí está, terminamos. Obra teatral, chicos. Vamos a ver qué respondimos. Nada más para ver qué respondimos, ¿ok? Listo. Y ahí está, chicos. Era Cromwell. No era porque recordemos que es teatral. Movimiento literario que surgió como reacción al idealismo y el individualismo romántico. También mencionó Nichols. Literario que surgió como reacción al idealismo y al individualismo romántico. Ahí está, perfecto. Listo, muy bien. Y por último, vamos a ver. Ahí está, todos acertamos, me parece. Genial. Vamos a ver si... La última. Iniciador realismo. Ahora sí, la última preguntita. Iniciador del realismo literario. Ojo, universal. No dentro. Vamos a ver. Ahí está, nos falta una personita ahí. 3, 2, 9, 8. Sí, ahí está. Perfecto. Vamos a ver, chicos, la tabla de posiciones. Muchísimas gracias de parte mía y de nuestro equipo a todos por haber participado de esta dinámica. De verdad, muchísimas gracias. Como Salón dice mucho de nosotros y nos estaremos viendo pronto, esperamos. Vamos a ver la tabla de posiciones. Ahí está Alexandra, Nadia, David, Brian, Damaris, Arela, Diana, Lisette, Nayeli, Araceli, Nelfa, Yanela y Mjolnir. Muchísimas gracias, chicos, a todos. Y eso sería todo, profesor. Gracias a usted también. Lo que me queda bien es felicitarlos porque, de verdad, como grupo también se ha organizado para que todos, al 100%, participen. Ustedes desde el punto de vista de la preparación, elaboración del aplicativo y todo lo demás, su participación es muy buena. Entonces, a modo como que repasan y eso mismo, ustedes cuando trabajen en sus aulas lo harán con sus respectivos estudiantes. Muchas gracias. Pues así, sin más preámbulos, ya agradeciéndoles a los chicos
del grupo D, tema capítulo 1. Pasamos al grupo C, capítulo 2. ¿Sí? Por favor. Profesor, soy Mejía Palomino Damaris. Voy a compartir. ¿Me podría dar permiso, por favor? Sí, ya Damaris, no te preocupes. Estamos en eso. Muy bien, Damaris. Ahí estás. Qué lindo. Por favor, me pueden avisar si se ve, porque cuando lo hago grande ya no veo nada. Excelente, excelente. Está clara tu voz, está claro también tus imágenes. Solamente cuando lo agrandes, ahí sí se va a ocupar pantalla completa. Ok, lo voy a agrandar. Y cuando me toque lo voy a hacer chiquito otra vez, porque en serio no veo nada cuando lo agrando. No sabía que sucedía. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo número 2 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre el capítulo número 2, periodizaciones de la literatura peruana. Nuestro equipo está conformado por López Retamoso Müner, Mejía Palomino Damaris, Sarela Ramos Omaní y quien les habla, Nadia Arancel Peña. Bien, continúo entonces. Primero voy a dar una pequeña introducción del autor de esta obra, Carlos García Bedoya. Él es el profesor principal del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado libros para una periodización de la literatura peruana en 1990, que es el que estamos analizando en esta oportunidad, pero también tiene otros libros como La literatura peruana en el periodo de estabilización colonial, Memorias de Jaya, Indagaciones heterogéneas, además de numerosos artículos y revistas especializadas del Perú y de otros países. En el capítulo 2, Periodizaciones de la literatura peruana, presenta y hace un breve análisis de las diferentes propuestas de autores como Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Augusto Tamayo, Raúl Porras Barrenechea, del proceso literario peruano. Siguiente, por favor. Empezaré entonces por el gran José Carlos Mariátegui. Voy a dar una pequeña biografía para recordar, ya que, bueno, este es un autor muy conocido. Siguiente, por favor, Miley. Bien, Mariátegui nació en Moquegua el 14 de junio de 1894. Fue escritor, periodista, político y filósofo peruano. Fue de formación autodidacta, pues según cuenta su hermano, tuvo un accidente que sufre en la pierna cuando vivía en Huacho y pues tuvo que ser trasladado a Lima para atenderse en una clínica. Y aquí él aprende 2 idiomas, el francés y el alemán. Y esto pues le permitió acceder a noticias que sean del exterior, ¿no? Principalmente de Europa. Debido a su enfermedad, pues José Carlos no pudo ni siquiera concluir con sus estudios primarios, pero esto no fue problema para él. Se puede decir más bien que fue punto de partida para que José Carlos empezara el hábito por la lectura. Hasta altas horas de la noche él se ponía a leer, y algo que era muy poco usual pues para un niño. Además, es considerado uno de los mayores estudiosos de la realidad latinoamericana, siendo la síntesis de su pensamiento los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Además, fue fundador del Partido Socialista Peruano en 1928 y de la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929. Siguiente, por favor.
Vamos a conocer alguna de sus obras. Siguiente, por favor. En vida, Mariátegui publicó solo 2 libros, La escena contemporánea y Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, dejando inacabados El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, Defensa del marxismo. Todas estas obras, sumado pues a sus artículos, a sus ensayos, ya fueron editados por su familia, por su esposa y sus hijos, hasta llegar a conformar 20 tomos. También El Amauta fue una revista cultural que fue fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui, y su fundación fue en septiembre de 1926. Siguiente, por favor, Mayli. Hablaremos ahora sobre los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, o simplemente 7 ensayos. Esta es considerada la obra principal de Mariátegui. Se publicó en Lima en 1928 y es una obra que ha sido reeditada decenas de veces y traducida a muchos idiomas. Mariátegui se propuso en este libro aplicar los principios del materialismo histórico para intentar una revaloración de la realidad peruana. En los ensayos abarcan temas como la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, y un proceso de la literatura nacional. Y más allá de los aciertos o desaciertos que Mariátegui tuvo, su objetivo principal fue contribuir a una crítica pues de los problemas del Perú. Y este libro pues tuvo el mérito de incentivar nuevos trabajos sobre la interpretación de la realidad peruana. Ahora, lo que nos interesa es este último ensayo, El proceso de la literatura, que lo vamos a ampliar más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, Mariátegui, no, regresa, te has pasado. Mariátegui, Mayli, regresa al interior. Después de 7 ensayos. Ya, ahí. Mariátegui pone en cuestionamiento a diversos autores peruanos y indica que la literatura peruana surge como fruto de una imposición colonial. Para ello, divide la historia de la literatura peruana en 3 periodos, designados respectivamente como el colonial, el cosmopolita y el nacional. Ahora sí, siguiente. Vamos a hablar primero de lo que es la literatura colonial. Mariátegui plantea que la literatura de este periodo es concebida con espíritu y sentimientos español. Ve a los escritores de la colonia como simples imitadores, que no tienen originalidad. Sin embargo, hay excepciones como Garcilaso de la Vega, porque Mariátegui ve en Garcilaso, y bueno, aquí lo voy a citar, al primer peruano que es más inca que conquistador y más quechua que español. Y eso es muy resaltante para Mariátegui. Recordemos que el inca Garcilaso de la Vega escribe desde su ser mestizo, ya que su padre era español y su madre era peruana, y él pertenecía a ambos mundos culturales. Y su gran esfuerzo consiste en entregar pues, a Europa, en este caso España, un saber acerca de lo que había sido el mundo del incanato, en su historia, su política, etc. Y bueno, algunas obras resaltantes, pues los comentarios reales de los incas y la historia general del Perú. Otro de los autores es Caviedes, que él nació en Cajamarca, Jaén, y es una de las figuras más destacadas también de la literatura colonial. Puede ser considerado pues, el mayor poeta peruano del siglo XVII. En 1680 empezó a ser conocido por su talento satírico y sus ataques hacia los personajes de la sociedad limeña. Siguiente, por favor, Mayli. También Mariátegui menciona autores como Felipe Pardo y Aliaga. Él fue un limeño de origen aristocrático y participó también en la política, también ejerció en el periodismo y pues expresó su opinión política en varias revistas y periódicos. Pardo se caracterizó por ser maestro en sátira
y utilizó esto para criticar a diversas instituciones o la política de aquella época. Su producción literaria incluye artículos de costumbres que eran publicados en el periódico con el nombre El espejo de mi tierra, y a esta obra le pertenece Un viaje, la historia del niño Goyito, lo habrán escuchado. Y bueno, el que era alusivo a un joven ingreído de Lima, ¿no?, de esa época. Y respecto a Felipe Pardo, Mariátegui decía pues que toda su inspiración procedía de su mal humor, ya que él era encomendero y con la revolución pues le igualaba al mismo nivel de los mestizos y los indígenas. Y bueno, acá lo voy a citar nuevamente, dice: el acento de Pardo y Aliaga no es el de un hombre que se siente peruano, sino el de un hombre que se siente español en un país conquistado por España para los descendientes de sus capitanes. También otro autor que menciona Mariátegui es Mariano Melgar. Él nació en la ciudad de Arequipa en 1790. Fue un fenómeno, fue un notable poeta peruano. Tuvo una influencia y fue considerado como el iniciador de la literatura contemporánea del Perú y en especial del romanticismo peruano. Melgar se le conoce especialmente por ser uno de los iniciadores del Yarabí, una composición ligada al romance y que estaba inspirada en el Jaraui de los incas. Durante su periodo colonial, la literatura se presenta como un fenómeno limeño. Su primer exponente de categoría es Mariano Melgar. Y la crítica pues está en que sus versos son demasiado populares y pues no gusta a la sociedad limeña. Entonces Mariátegui dice que Melgar es un romántico y el romanticismo no había llegado todavía oficialmente al Perú, pero él lo defiende diciendo que pues él no tiene un gesto imitativo, sino que es algo espontáneo, ya que él es un artista con una sensibilidad artística, ¿no? Él dice, lo voy a citar: Melgar murió muy joven y siguiendo el camino de su impulso romántico, habría encontrado una inspiración cada vez más rural, cada vez más indígena. Y finalmente pues afirma diciendo que este fue el primer momento peruano de la literatura. Otro autor es Ricardo Palma. Bueno, la obra de Ricardo Palma es vasta y diversa, se compone de poesía, teatro, prosa y sobre todo las tradiciones, ¿no? Muchos estudiosos críticos han abordado el estudio de la tradición de Palma, destacando casi todo su originalidad y lo singular que ofrece. Bueno, sus principales características de las tradiciones es que son relatos muy breves y que cuentan algún suceso, anécdota, etcétera, y que estuvieron durante la conquista o el virreinato del Perú, y siempre con un humor criollo, ¿no? Otro autor es Chocano, el cantor de América. Él también nació en Lima y pues se le conoce por haber sido uno de los revolucionarios que defendieron el americanismo. En lo que respecta a su poesía, fue un autor que escribió desde una perspectiva modernista, capaz de mezclar elementos con sus raíces y la lírica. Y pues Mariátegui vincula a Chocano al periodo colonial por los orígenes españoles de su poética. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la literatura cosmopolita. Ya, en la transición del periodo colonial al cosmopolita va a tener su precursor en González Prada, con su apego a la cultura europea, y pues va a marcar de alguna manera la ruptura con el virreinato. Manuel González Prada pues nació en la aristocracia limeña y siempre va a criticar todo lo que fuera conservador en discursos, en congresos y en periódicos de gran importancia. También fue director de la Biblioteca Nacional del Perú en la Avenida Bancay, y pues Mariátegui afirma de González Prada que es el precursor de la transición del periodo colonial al cosmopolita, como lo mencioné anteriormente. También lo defiende de lo que dice Ventura García Calderón, que pues él dice que él es el menos peruano de los literatos, y él lo defiende pues diciendo que hasta ahora González Prada también
Es un escritor con espíritu occidental y de cultura europea, y pues su literatura anuncia la posibilidad de una literatura peruana. El cosmopolitismo se fortalece con Valdelomar, que es también uno de los iniciadores en la narrativa con sus cuentos regionalistas y costeños. Abraham Valdelomar fue poeta, periodista, ensayista, y pues algunos de los cuentos más conocidos, pues el Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, El Vuelo de los Cóndores, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Vamos ya a finalizar con la literatura nacional. Y bueno, se anuncia con la poesía de Vallejo y con el indigenismo, que recogen lo que Mariátegui considera debe ser el aporte andino. Vallejo nació en Santiago de Chuco, y pues desde su primer poemario se puede notar en la escritura de Vallejo una preocupación por la situación sociopolítica que lo rodea. Él presenció la injusticia popular, la discriminación, la pobreza, y por ejemplo en los Heraldos Negros trata de describir este ámbito y se hace la voz de los pobres con el poema, por ejemplo, La Cena Miserable. Evoca también mucho su cultura andina con los paisajes, como ya lo dijimos, pero también las costumbres. Por esta razón se puede considerar pues a Vallejo como indigenista. Ya para finalizar, Mariátegui habla de lo que es el espíritu nacional. Para Mariátegui parece que había dos Perú, uno de la costa con su centro de Lima y otro de la sierra. Pues con la Lima, especialmente con la herencia española, que habían puesto pues sus gustos, sus normas. En cambio, en las provincias eran más peruanas, allí se encontraba un espíritu un poco más nacional. Mariátegui también habla acerca del papel que debe desempeñar el escritor en la sociedad. Cree que el escritor no debe limitarse exclusivamente pues, a observar lo que pasa a su alrededor, sino debe participar en los movimientos sociales de su ambiente. Mariátegui, pues para ya terminar, me gustaría hacer un breve resumen, es de los pocos que ha realizado la periodización de la literatura, y pues eso es rescatable. Este escritor nos dice que surge la literatura peruana como con la colonización, y propone, por ejemplo, el periodo colonial, que hace referencia al pueblo en su dependencia de España, luego el segundo periodo cosmopolitan, donde vemos que la literatura peruana recibe influencia extranjera, en este caso europea, y hay que esperar, dice Mariátegui, hasta llegar a un tercer periodo, el nacional, para que nuestro país alcance una propia personalidad. La propuesta de Mariátegui pues tiene limitaciones, por ejemplo, no incluye a lo que es la literatura quechua, y hispánica, por el prejuicio pues de reducir la literatura solamente a lo escrito, dejando de lado lo que es la literatura oral y andina, y que en verdad era muy poco conocida en esa época, entonces de algún modo se puede explicar su posición. Y finalmente, pues hace notar que los periodos que se superponen, o sea, no hay un orden en sí, y pues básicamente sería hablar de una vertiente colonial, una vertiente cosmopolita y otra nacional. Y con esto simplemente nos recuerda pues Mariátegui la tarea que debemos hacer a establecer cortes cronológicos en nuestro proceso literario. Y su opinión básicamente es la intención de que nosotros podamos conocernos y discutir el pensamiento de nuestra historia peruana. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, Nadia, muy didáctico, secuencial tu exposición. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, correctamente. Okay. Bueno, yo voy a continuar con la exposición de la periodificación de la literatura en el Perú. En este caso, voy a exponer sobre otro autor, un estudioso de la historia de la literatura peruana, el cual es Luis Alberto Sánchez. Siguiente PPT, por favor. Siguiente. Ok. Voy a hacer una biografía breve de este ilustre intelectual. Primeramente, que él nació en Lima el 12 de octubre de 1900. Luis Alberto Sánchez, desde muy pequeño, demostró dotes para escribir. Era muy estudioso en el colegio, tanto así que cuando entró al colegio en 1908,
el colegio llamado Colegio Sagrados Corazones Recolecta, así se llamaba. A los 9 años escribió su primer cuento, el cual lo llamó Los Ladrones Audaces. Siguió así su estilo de escritura, porque desde muy pequeño lo despertó y tenía muchas motivaciones para seguir leyendo y nutriéndose en conocimientos, tanto así que en 1916, todavía siendo escolar, colaboró en las revistas literarias de su colegio, Lux y Ariel, así se llamaban, donde tuvo la oportunidad de conocer y establecer amistad con Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, entre otros escritores. Luego, ya más adelante, en 1917, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó de bachiller en letras. Luego hizo otra carrera de abogado y también se graduó. Luego hizo otra carrera en historia, en filosofía y en letras, y se graduó de todas ellas con el grado de doctor. Luego, en 1928, fue nombrado subdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, donde en ese mismo año fue hecho miembro del Instituto Histórico del Perú. Y en 1931 también tuvo una participación política en lo que es el Partido Aprista Peruano, del cual fue uno de los más importantes líderes en ese año, ¿no? Y fue elegido congresista. Finalmente, él falleció el 6 de febrero de 1994 y fue sepultado en el cementerio de La Molina. Antes de continuar, Luis Alberto Sánchez hizo una periodificación de la literatura, como ya pueden ver en el título, y él, lo que han hecho las demás personas, todos los que hemos podido leer sus obras, o lo que están a punto de leer, han llegado a un acuerdo en el cual han agarrado esta periodificación y la han hecho como un consenso en el cual esta es la periodificación oficial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta es la historia de la literatura en la que se enseña en los colegios, en la que se dicta en las academias, y es en la que piden las universidades, ¿no? En sus prospectos, en sus sílabus, esta es la que se ha tomado. De los tantos que han hecho la historia de la literatura peruana, de la de Luis Alberto Sánchez, es la que se ha tomado como referencia. Ahora, siguiente PPT, por favor, voy a pasar a explicar cómo lo dividió él. Siguiente PPT. Ok. La literatura peruana de 1975. Él hizo este libro, tuvo 4 ediciones. La última fue la de 1975. En sí, el nombre completo del libro se llama Literatura Peruana, derrotero para una historia espiritual del Perú. Pero lo vamos a decir literatura peruana para no decir todo el título largo, ¿no? Bien, la literatura, él divide la literatura antes de la llegada de los españoles, durante la llegada de los españoles y después cuando se hace la expulsión, por así decirlo, de los españoles. Primero, ¿cuál está? La literatura quechua. La literatura quechua es la literatura que se hizo antes de la llegada de los españoles. Era más que nada oral, tenía un sentido panteísta, teocrático, cantaban a los animales, ¿no? Al jaguar, al puma, a la serpiente, etc. Luego está la literatura de la conquista y la colonia, que es la literatura que se cuenta cuando los españoles vienen, y toda la literatura que se hace es con los parámetros de los españoles. Luego está la literatura de la emancipación, que es cuando nosotros ya queremos liberarnos, rebelarnos, sale Tupac Amaru, Juan Santos Atahualpa, etc. Luego está la literatura republicana, la que es la literatura en sí, ya desde que el Perú es una república. Y está, ¿no?, las etapas, el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo y posmodernismo. Luego está la literatura contemporánea, ¿no?, que ya viene a ser lo que nosotros más o menos ya hemos conocido en el colegio, los cuales son el vanguardismo, el indigenismo, la generación de 50 y por último la narrativa urbano realista, ¿no? Lo que voy a hacer es explicar a grandes rasgos todos estos tipos estas divisiones, para que ustedes tengan una noción. Empezaremos con la literatura quechua, recordando, ¿no?, lo que dije, que era transmitida de manera oral y tenía un tono sentimental. Se acompañaba de cantos, de bailes. También parte de la literatura se refería a la ideología religiosa quechua antigua. Fue oprimida por el clero europeo,
¿no? Recordemos la famosa extirpación de idolatrías y todo lo que eso conllevaba, ¿no? Porque el español tenía la fe cristiana, católica, y para ellos nosotros éramos unos herejes. Como obra está Ollantay, la cual no tiene autor, es un autor anónimo, no se sabe quién escribió. Luego está la literatura de la conquista. Eso es cuando los españoles llegan aquí a América, en donde se inicia un proceso que con el tiempo dará origen a la literatura mestiza. Los españoles tienen hijos con las personas, con las mujeres de América, y el producto de ellos son los mestizos, ¿no? Ahora, entre estos mestizos surge el famoso o el conocido Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que nació en el Cusco, el autor de los Comentarios Reales, donde se escriben narraciones, crónicas, cronistas, por testigos que vivían los hechos. Ellos en sus escritos narraban todo lo que podían ver, todos los abusos que cometían los españoles, todas las masacres que hacían, todo eso lo dejaban escrito en sus textos para que posteriormente se pueda conocer, ¿no? Cómo es que se vivía en esos tiempos. Luego está la literatura de la emancipación, que es cuando ya se quiebra el sistema colonial, predominan los poemas con rasgos neoclásicos, tienen la intención de mover a los hombres a la acción, a la motivación, al entusiasmo, por la libertad surge el patriotismo peruano con sentido unificador, todos somos uno, para eliminar al enemigo, ¿no? Como representante está Mariano Melgar con sus famosos yarabíes, ¿no? Recordemos que yarabí proviene del jarawi, que significa, del quechua jarawi, ¿no? Que es como que canto, algo así. Y también con sus famosas cartas a Silvio, que ya tiene un tono más romántico, ¿no? Pero como mencionó mi compañera, él lo hizo de manera espontánea. Muy bien, siguiendo con la PPT o con la historia, pasamos a la literatura republicana. Esto es ya desde que el Perú es una república, ¿no? Y se divide en las etapas que ustedes pueden ver en pantalla. Primero está el costumbrismo, donde lo que busca es retratar y corregir las maneras de comportarse de los ciudadanos de esa época, los que vivían en el Perú. Como obra está Ñacatita, la cual fue escrita por Manuel Asensio Segura. Luego está el romanticismo, donde tratan de imitar a escritores españoles y europeos, ¿no? Le dieron prioridad a temas pasados de épocas remotas. Como representante está Ricardo Palma con sus obras conocidas, ¿no? Por ejemplo, está Las tradiciones peruanas. Luego está el realismo, que es un nuevo clima cultural que valora la ciencia. Recordemos que estamos atravesando más o menos la guerra con Chile, entonces hay que reconstruir la sociedad y se reconstruye mediante la ciencia, ¿no? También hace lo que es, o trata la fantasía, deja de lado lo que es la fantasía, todo eso lo que tiene unos toques románticos, ¿no? Porque es más realista. Por eso está Manuel González Prada con su libro Páginas Libres. También está El discurso en el Politeama, ¿no? Donde está la frase, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que van a recuperar el estatus peruano, el cual se perdió en la guerra, ¿no? Luego está el modernismo, el cual es una escuela literaria de gran renovación estética, que fue hecha por José Santos Chocano con la obra conocida Alma América. Y luego está el postmodernismo, que intentó al mismo tiempo una renovación, una superación del mismo modernismo, ¿no? Pero es siguiente. Está ahí como representante José María Iguren con la obra Simbólicas y el reconocido Abraham Valdelomar, el pionero o el máximo representante de su movimiento, o el líder, ¿no? Del movimiento Colonia, con su obra El Caballero Carmelo, entre otros. Siguiente PPT, por favor. Ya para finalizar, está la literatura contemporánea. Primero empieza con el vanguardismo, el cual es de César Vallejo. El movimiento vanguardista se desarrolla más o menos de 1920 al 30. Fue fundado por César Vallejo y por Alberto Hidalgo, pero más reconocimiento se le da a César Vallejo, ya que su poesía inicial muestra una clara huella del modernismo y el postmodernismo peruano, al mismo tiempo que refleja ya de manera un tanto incipiente una lucha con el lenguaje para lograr nuevos caminos expresivos, lo que se le conoce como neologismos. Luego está el indigenismo,
que es una corriente cultural antropológica centrada en el estudio y la valoración de las culturas indígenas. Cuestiona lo que es los mecanismos de discriminación que se vivían, el etnocentrismo, en prejuicio de los pueblos originarios. Como representantes están Ciro Alegría Bazán, que fue un escritor, un político y un periodista, el cual escribió la obra El mundo es ancho y ajeno, y también José María Arguedas con Los ríos profundos. Siguiente PPT, por favor. Luego está la generación del 50, que es un momento en el que la narrativa se vincula sólidamente con el tema del desarrollo urbano, las migraciones, el centralismo y todo lo que conlleva eso. Un incremento también de la población en la década del 40. Y Julio Ramón Ribeiro, que es el representante de la generación del 50, trata de plasmar esta realidad en la obra Los gallinazos sin plumas, donde hay dos niños, Efraín y Enrique, que trabajan para darle comida a un cerdo, Pascual, el cual tiene el dueño, o los dos viven en la casa de su abuelo, que los maltratan, viven en las pésimas condiciones, pero al final se libran de ese problema, pero no se sabe qué pasa después, ¿no? No se sabe el paradero, si le fue mal o si le fue bien. Por último está la narrativa urbano realista, que es el escritor más conocido del Perú, puedo decir, Mario Vargas Llosa, ya que es un escritor, es peruano, pero es nacionalizado español. Es uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Es ganador de varios premios, como el Premio Nobel de la Literatura, el Premio Cervantes de España, entre otros. Tiene muchas obras, entre las más resaltantes, Los jefes, Los cachorros, La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, etcétera, ¿no? Eso ha sido toda la historia del Perú a grandes rasgos, hecha por Luis Alberto Sánchez. Ahora doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Gracias. Gracias por el pase, compañero. Yo soy Damaris Mejía Palomino. Voy a continuar hablándoles sobre Augusto Tamayo Vargas. Primero, un poco sobre la vida de este personaje. Augusto Tamayo Vargas nació en Lima en septiembre de 1914 y falleció lamentablemente en 1992. Fue un destacado poeta, narrador e historiador de la literatura peruana y también fue un catedrático y decano de las letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como también fue rector y profesor emérito. O sea que ya cuando se había jubilado, él seguía enseñando gracias a los méritos que él tenía. Continuando, también fue un director de la Academia Peruana de la Lengua y director del Instituto Nacional de la Cultura. Llegó hasta incluso a juramentar como ministro de Educación en el Perú cuando fue el año 1968, pero no pudo ejercer su función debido al golpe militar que hubo ese año. Entre su gran arsenal de publicaciones tenemos los que son poemarios, novelas y ensayos. En sus poemarios está lo que es el ingreso lírico a la geografía, poemas de muerte y esperanza. También hay otros que es Camino de poesía, Paisaje de ternura, Canto coral de Indias y etc. En novelas tenemos Puerto Pobre, otro también Amarilis, amante de sueños, publicado en 1989. En los ensayos está Apuntes para un estudio de la literatura peruana, la cual ganó un premio nacional otorgado a los estudios literarios en 1948, el mismo año que se había publicado en realidad. En otro ensayo más, 150 artículos sobre el Perú, que también ganó un premio nacional del periodismo en 1968. Fueron 2 años después de haber sido publicado, porque este ensayo fue publicado en 1966. Tienen más ensayos, como por ejemplo está La poesía contemporánea del Perú, el Manual de la literatura peruana e hispanoamericana, y así entre otros. Ahora, él, ¿cómo divide la literatura peruana? A ver, un momento. Ya. La literatura peruana, según Augusto Tamayo, lo dividió en 7, la cual está publicada en sus libros, especialmente, porque así es su portada, Literatura Peruana. Tiene 3 tomos, antes fue 2 tomos, pero actualmente se ha renovado, por así decirlo, y son 3 tomos.
Está la cultura precolombina y literatura quechua. Otro, literatura de la conquista y el clasicismo, el barroquismo y neoclasicismo, literatura de la emancipación, costumbrismo y romanticismo, realismo y modernismo, en la cual también está incluido el posmodernismo, y la literatura vanguardista y contemporánea. Bien, antes de comenzar con la cultura precolombina y literatura quechua, que voy a explicar un poco cosas puntuales simplemente, lo cual va a venir en la práctica que hemos hecho al final. Espero estén tomando nota. La primera edición, como ya lo había mencionado, de la literatura peruana de Augusto Tamayo aparece en 2 tomos, que fue publicado en 1953 y en 1954. Ese también fue publicado en la Universidad de San Marcos. Y como les dije, se había vuelto a reimprimir este mismo libro, pero en 3 tomos esta vez, como una nueva edición, pero más ampliada, ¿no? En 1992. A la formulación del marco teórico metodológico no hay mayores diferencias entre la última edición y las anteriores. Pero en lo que sí hace énfasis es que en el análisis que hace Tamayo en esta obra sobre la literatura peruana, realiza una revisión exhaustiva y documentada de la literatura nacional, tomando en cuenta tanto las influencias exteriores como las líneas de fuerzas internas, las que fueron forjadores de la tradición. Para el autor, la literatura peruana se ha formado sobre la base de un proceso de mestizaje, o sea que quiere decir que fue por una fusión entre lo occidental y lo autóctono. Ya desde esa perspectiva, Augusto Tamayo afirma la existencia de una literatura peruana, que es prácticamente el resultado de una combinación, relación o mezcla, como quieran decirlo, primero entre lo que es las culturas andinas y española, a lo que luego se añadirían otros componentes de origen europeo y africano. Bien, continuando con la cultura precolombina y literatura quechua, primero con la cultura precolombina. Fue el primer periodo y recibe el título que indica la visión progresiva y teológica de la historia y nomina el pasado cultural originario de la mirada y las categorías europeas. Las referencias de la literatura quechua en sí son genéricas y tampoco se problematiza en el lugar de enunciado de esta tradición oral ni en el conflicto. Como ven aquí, las características entre las fuentes está lo que es la historias tradicionales, hallazgos arqueológicos, usos y costumbres. También estaban los libros, los códices y así, pero no tan importantes. Siguiente está como las fuentes culturales también, que son todos los que fueron orígenes y procesos que se han permitido mantener o reconstruir la literatura precolombina en toda América. Así también podemos enumerar la que está aquí, mire, la cultura azteca, esta, la cultura maya, representado con esta imagen, y la cultura inca. Aquí. Ya en esta cultura también existen datos de intervención de los misioneros, lo que sucedió, por ejemplo, con Ollantay, lo que ya mencionaron mis 2 compañeros anteriores. Se sabe también que este texto estaba escrito con intervenciones de un sacerdote, pero se calcula que esta fue escrita basada en cultura popular transmitida oralmente y que fue adaptada para el teatro. Bien, ahora en la literatura quechua, las cuales las principales características incaicas fueron oral, que eran transmitidas de generación en generación hasta que se traslade obviamente a la escritura, anónima, otra característica, que se desconoce los autores de esta literatura, de los libros, ¿sí? Colectivista, que fueron populares, transmitidas de forma grupal sobre experiencias y conocimientos de todo tipo, como por ejemplo el político, religioso y moralista. También está la cosmogónica, que se refiere a la idea de un universo divino en 3 mundos. Estoy segura que ya muchos han escuchado sobre esto, que es Hanampacha, que se refiere al mundo de arriba, donde habitan los cuerpos celestes y el dios sol.
Caipacha, que se refiere al mundo intermedio donde habitan los seres humanos, y Ukhupacha, que se refiere al mundo de abajo, donde habitan los muertos. Agraria, que habla sobre temas y personajes ligados a la siembra, cosecha, naturaleza y así. También está la clasicista, que habla sobre la literatura oficial, o cortesana, que también lo dicen así, y que fueron realizadas por los amautas. También la literatura popular, que fueron realizadas por los jarabicus, y manifestaban también los sentimientos colectivos a la siembra, a la cosecha, fiestas familiares y así, etc. Bien, aquí también dentro de la literatura quechua encontramos dos géneros. Está el género lírico y el género épico. Y en el género lírico tenemos lo que es el ayi, que significa canto de triunfo, entusiasmo, de alabanza, y esto va relacionado principalmente para los dioses. También está el jarawi, que mis compañeros también lo llegaron a mencionaron. Se refiere a una poesía amorosa, al canto, es como un canto del amor y del sentimiento puro, delicado, de sus actitudes de alegría, dolor, como por ejemplo esta de aquí. Este es un pequeño jarawi que dice: de tanto llorar, una fuente formé, el jugo de mi dolor a otros calma la sed. Bien intenso. También está el Aymoray, que es el canto a la tierra y se daba de preferencia a las labores dedicadas a la siembra, a la cosecha, como por ejemplo esta pequeña de aquí, que dice: las gotas de agua que en las flores amanecen son las lágrimas de la luna que de noche lloran. Continuando, también está el Huacantaqui, que aquí se dice que los incas solían cantar a sus animales, sobre todo a los que eran los más preciados, como el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, etc. También está el urpi, que era un hermoso canto a la amada, a quien se aparentaba como una palomita. Está Huanca, Ayataki y Aranguay. Ahora pasando al género épico, estos se componen de mitos y de leyendas en los que se tratan mayormente sobre las deidades creadoras y transformadoras, así como también de hombres excepcionales que representan las distintas civilizaciones. Según Tamayo, podemos clasificarlo en mitos y leyendas, pero en dos grandes grupos, los que son mitos y leyendas serranos, lo que está, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, estos dos personajes que ya todos lo conocemos, el mito de los hermanos Sayar, y mitos, el siguiente es mitos y leyendas costeños, en la que tenemos como por ejemplo el mito de Huiracocha, aquí, mito de Com, mito de Pachacamac y mito de Nailam. Y ahora vamos a pasar a la literatura de la conquista y el clasicismo. La literatura de la conquista es técnicamente una copia del estilo español y fue escrito en principio por los españoles que llegaron a América en la primera etapa de la conquista. De aquí fue que nació las crónicas. Entre las crónicas tenemos las crónicas mestizas y las crónicas españolas. Entre las crónicas mestizas, estas son aquellas que fueron escritas por los hijos de los españoles, o sea, los mestizos. Los hijos de los españoles, pero con indígenas, no con otro español o un otro español. Aquí un representante más significativo es Garcilaso de la Vega, con su libro Comentarios Reales. También crónicas españolas, que está Pedro Cieza de León, con Crónicas del Perú, el señorío de los incas. Las crónicas españolas fueron escritas por los conquistadores. Y ahora en coplas, también aparecieron las coplas, que estas fueron composiciones muy breves y pertenecientes a la tradición española. Los primeros en recitarlos, así es como un datito, los primeros que los recitaron fueron los soldados que habían llegado al continente americano, que en general eran hombres rudos y casi analfabetos, y lo recitaban con la finalidad de ridiculizar o burlarse de sus jefes.
Un ejemplo, aquí dice, Almagro pide la paz, los Pizarro, guerra, guerra. Ellos todos morirán y otro mandará a la tierra. Continuando con la literatura de la emancipación, que esta surgió como una nueva conciencia nacional debido al descontento de los criollos, la explotación de los indios y la influencia de nuevas ideas. Las más resaltantes está la copla de Antonio Machado, acá una chiquita estrofa que dice: era un acorde lamento de juventud y de amor para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor. También está la fábula, lo que es más conocida, las fábulas peruanas de esta época pertenecen a Mariano Melgar, y entre una de sus obras está el ruiseñor y el calecero, el murciélago, los gatos, y así. También la Oda, cuya obra más representativa es La Victoria de Junín, que fue escrita por José Joaquín Olmedo y dedicada para ensalzar la figura del libertador Simón Bolívar. Por último está el ensayo, que es una carta que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán había escrito. Su obra más conocida fue Carta a los españoles americanos. Continuando con el costumbrismo y romanticismo. Voy a comenzar con lo que es el costumbrismo, que una de las características más importantes o que se resalta del costumbrismo es el apego a la realidad inmediata, que son percibidos por sus estratos epidémicos. También está la tendencia satírica, así como la burla o como el arma de lucha ideológica y política, y también tuvo su medio de expresión en el teatro y el periodismo. Esta se divide en dos vertientes, que es el anticriollismo y el criollismo. El anticriollismo manifiesta lo que es incomprensión por la naciente democracia, el desprecio por lo criollo y lo popular, así. Y el más representante personaje es Felipe Pardo y Aliaga. En cambio, en el criollismo representa lo que es la democracia, el liberalismo, la igualdad de la ley, y así, etc. Y su máximo representante es Manuel Asensio Segura. Una de sus obras más importantes y las que todos conocemos sería Ñacatita, otro también el Sargento Canuto. Ahora pasando al romanticismo. Una de sus características del romanticismo es la búsqueda de libertad en la expresión. También tiene un cierto desapego por lo que es la tendencia española, una afirmación de la vida y costumbres nacionales. Y entre los personajes que más destacan es Carlos Augusto Salaverry, que es el máximo poeta del romanticismo peruano, con su obra Cartas a un ángel o Acuérdate de mí. ¿Se acuerdan la última estrofa? Lo que dice: cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, busca un nido entre el mar y el cielo. Buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Es como que entre el mar y el cielo, como si vas a encontrar algo para poder descansar en la vida, ¿no? El siguiente personaje es Ricardo Palma, que es el más conocido por sus tradiciones peruanas, que fueron 453 tradiciones, como está Don Dimas de la Tijereta, el alacrán del Fray Lorenzo, al Rincón Quitacalzón, los que todos conocen. Continuando, el realismo y el modernismo, lo que también se habla dentro de lo que es el posmodernismo. En el realismo se encuentran escritores que ya no quieren idealizar la realidad, sino que ahora quieren reflexionar y enfrentar lo que es la realidad con crudeza y así tal como es. Con este pensamiento nacionalista, el afán de renovar surge con la literatura objetiva y de una acusación y análisis como la reacción y la sensibilidad romántica. Aquí los representantes más conocidos es Manuel González Prada y Clorinda Mato de Aturne.
Manuel González Prada con su obra, que ya lo mencionaron también, Páginas Libres, y Clorinda Mato de Turner con su obra Aves sin Nido, la cual fue desterrada del Perú por haber publicado esa obra y fue a vivir a Argentina, donde ahí fue donde falleció. Bien, aquí tenemos también el modernismo, donde se revitalizarán, por así decirlo, los cánones estéticos de la primera gran escuela literaria latinoamericana, que se llegan a afincar en la búsqueda de lo nacional a partir también de una exploración temática y formal que gira en torno a valores, costumbres, instituciones del mundo real, costeño, etc. Aquí tenemos como representante a Rubén Darío, a José Santos Chocano. Por último y para terminar está la literatura vanguardista y contemporánea. En la literatura vanguardista encontramos al gran César Vallejo y otro personaje también, José Carlos Mariátegui, de los cuales ya les hablaron, por eso no quiero redundar en el tema. Y en la literatura contemporánea está Mario Vargas Llosa. Ahora, en conclusión, este autor, Augusto Tamayo Vargas, del que estoy hablando, del que dividió a la literatura peruana de esta manera, presenta un proceso cultural en la que su manifestación literaria, como producto de la occidentalización de lo indígena y la andinización de lo occidental, fuerzas vivas con las cuales se articula el afroperuano. Para este crítico, la expresión literaria debe darse cuenta de la personalidad psicológica de la comunidad, pero sigue desarrollándose lo que es el lenguaje literario en el Perú y también reformula los acentos y las formas. Y en los tomos de su obra ya subyace o evita lo que es una concepción teológica de la historia, segmentada en etapas que van sucediéndose y superándose. Bien, ahora para terminar les doy el pase a mi compañera que va a hablar sobre Raúl Porras Barrenechea. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo voy a seguir con la exposición. Voy a hablar sobre Raúl Porras Barnechea. Ahí, como podemos darnos cuenta, solo para recordarlo, porque supongo que saben, compañeros, que Raúl Porras Barnechea representa el billete de 20 soles. Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT, por favor. Ahora explicaré un poco sobre la biografía de Raúl Porras Barnechea. Él nació en Pisco, en Perú, Lima, Perú, el 23 de marzo de 1897. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue diplomático, historiador, catedrático, abogado y ensayista peruano, ¿no? Que justamente voy a mencionar un ensayo peruano que Raúl Porras Barnechea escribió. También en 1922 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde fue bibliotecario desde 1922 a 1926. También fue jefe de archivo de límites y pues falleció de un ataque al corazón a las 10 de la noche el 27 de septiembre de 1960. Siguiente PPT, por favor. A ver, mencionaré algunas de sus obras, que es muy necesario saberlo. Una de sus obras fue El periodismo en el Perú en 1921, Lima en 1924, Alegato del Perú en la cuestión de límites de Tacna y Arica en 1925, Historia de los límites del Perú en 1926, Mariano José de Arce en 1926, Réplica a la exposición chilena en 1927, José Antonio Barnechea en 1928, Toribio Pacheco en 1928, el Congreso de Panamá en 1930, y la historia de los límites del Perú en 1930,
y Pequeña Antología de Lima, escrita en Madrid en 1935. Y finalmente, El Testamento de Pizarro, escrita en París en 1936. Como les dije, él también fue, aparte de historiador, un ensayista peruano, muy reconocido, ¿no?, por el Estado. Siguiente PPT, por favor. El sentido tradicional en la literatura peruana. Bueno, con este libro que yo mencioné al principio, que es uno de sus mejores ensayos que tiene Raúl Porras Barnechea, como dije, es donde este libro se va a agrupar las demás literaturas que mis compañeros ya han mencionado, ¿no? Va a agrupar todas esas literaturas que ya mis compañeros han mencionado, ¿no? En ese libro lo va a resumir, por así decirlo. Pero en realidad lo que va a defender Raúl Porras Barnechea en su libro El sentido tradicional en la literatura peruana es al inca e indigenista, ¿sí? Es lo que él va a defender en todo el libro. Va a sacar cara, por así decirlo, ¿no?, cuando menciona al pueblo indígena, ¿no?, como también va a defender al inca, ¿no?, los antepasados nuestros. Bueno, siguiendo, Raúl Porras Barnechea es quien es parte de la periodificación de la literatura peruana. Él va a agruparla, ¿no?, los cuales nos va a mencionar muchísimo de nuestra cultura antigua, ¿no?, de nuestros pasados, ¿no?, y aquí en este libro lo va a hacer. Él, lo que mencionan autores es que él realiza más que nada un cuadro sumario, ¿no?, del proceso de la literatura peruana, agrupa. Y justamente él, que fue un profundo conocedor y amante de la historia espiritual del Perú, es que nos va a explicar cómo los peruanos nos fuimos relacionando con nuestra tierra, ¿no? Y a modo de analizar un poco más, él lo ha dividido en algunos puntos. El primero de ellos es el libro comienza afirmando, por una parte, la vocación hegemónica del Perú en lo económico y cultural desde los tiempos prehispánicos, como les iba diciendo. Resalta mucho el tradicionalismo, ¿no?, pero el tradicionalismo espiritual, ¿no?, que se demuestra por los pueblos primitivos que estuvieron en el pasado, ¿no?, quienes fueron nuestros antecedentes, mejor dicho. También el espíritu colectivo, ¿no? Es ahí donde puedo mencionar al rumiacimi, que fue un idioma unificador de los incas, que luego obviamente se fue deteriorando, destruyendo, ¿no?, por los españoles, claramente. Por último, el libro no se trata de una exposición lineal, sino de una progresión recurrente que permite ir anudando al modo de los antiguos quipus, sucesos y personajes. O sea, nos va a contar de una manera entrecortada, ¿no? Se va a saltear de repente algunos capítulos, por así decirlo, o va a contar historias de personajes. Va a mezclar mucho eso en ese libro que yo les estoy mencionando. Bueno, para finalizar, como digo, Barnechea en este libro va a reunir todo, ¿no?, todos los trabajos históricos sobre el mundo indígena, ¿no? Va a defender muchísimo al indígena. Muchas gracias, profesor. Ya hemos acabado la exposición. Han manejado muy bien sus tiempos. Profesor, ahora vamos a pasar con las preguntas del Kahoot, de tipo del cuestionario. Hemos hecho un Kahoot en grupo, en equipo. No sé si habrá tiempo. He visto que queda 2 minutos. ¿Se puede? Si lo puede lograr, lo pasamos unos 2 minutos más, no hay problema. 3, okay. Ya, en un momento voy a compartir, les voy a pasar el código, ¿sí? Por favor. Ok, les paso el link para que puedan entrar a Kahoot. Ay, genial, ya tenemos una Licia dices ahí. Igual, de todas maneras les paso el link.
Muy bien. Por favor, chicos, si pueden entrar un poquitito rápido. Es un cuestionario así súper fácil, es de 8 preguntas. Son de dos preguntas de cada autor que hemos hablado. Súper sencillo y puntual. Chicos, ¿qué pasa? No pueden entrar, les paso el código o algo, solamente están 4, deberíamos ser 13. No, 14, perdón. Sí. Le voy a pasar el código también, por si acaso. Igual, de todas maneras, les dicto, es 678, así como seguidito, 678-8343. 678-8343. 678-8343. Vamos. Ustedes pueden, entren. 678-8343. ¿Alguien no puede ingresar? No sé, si no pueden, me pueden escribir o decir y así. Yo me estoy registrando porque nuevamente me he pedido registrar. ¿Registrarte? No. No sé, a ver, Nadia, Müner, no sé si le pueden pasar el link porque creo que yo les pasé otro link. No les pasé de Kahoot. Si hubiera La primera vez. Solo La pon el primera- código nada más en Kahoot. Escribes Kahoot y donde sale insertar código, escribes el código, nada más. Creo que es este. Kahoot y Ajá. Kahoot y ya, listo, ahí les mando de frente. Kahoot y Kahoot. Falta 6 de nuestros compañeros. 6 integrantes de lengua y literatura. 6 de los grandes representantes de la educación. Vamos. Vamos. 6, 7, 8, 8, 3, 4, 3. Ya. Entren ya. Falta. ¿Cuánto es 14? 5, falta 5. Faltan 4. Vamos. ¿Quién da menos? Falta 4. 6, 7, 8, 8, 3, 4, 3, ese es el código. Bien, falta 3. Falta 2. Ya no falta nada. Listo. Muy poco, pero muy importante también. 4 son 12. Faltan 2. Yeli, Saúl, Yanela, Araceli, Vanessa, Andrea, Silvia, Diana, Nelfa. Bien, falta 1. Diana, Brian, Alexandra, David, Lisette. ¿Quién falta? Saúl, Yanela, Araceli, Vanessa, Andrea, Silvia. Diana, falta Diana. Diana, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Diana, hola Diana. Sí está. ¿Sí está Diana? ¿Dónde está? Sí está Diana. ¿Quién falta? Ay, sí está Diana, discúlpame, Diana. ¿Quién más falta? Falta Nicole, pero creo que tiene inconvenientes con su internet. Ay, qué pena. Ya. Nico, si me escuchas, no te preocupes. Vamos a continuar entonces. Después, de todas maneras, te paso el link y lo puedes hacer así, por si acaso, para reforzar lo aprendido. Periodización de la literatura peruana. Vamos a comenzar en 3, 2, 1.
Bien, el libro más importante de José Carlos Mariátegui. ¿Cuál es el libro más importante de José Carlos Mariátegui, chicos? La escena contemporánea, la defensa del marxismo, 7 ensayos de interpretación de la literatura peruana o el proceso de la literatura. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Sigamos. Andrea, eres la mejor. Continuamos. Según Mariátegui, la literatura peruana está dividida en 3 periodos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? ¿Será el periodo colonial cosmopolita y nacional? ¿Será el periodo precolombino, quechua y nacional? ¿El periodo andino, república y vanguardismo? ¿Periodo colonial, quechua y vanguardismo? ¿Cuál será? Bien, siguiente. Continuamos. La tercera, ¿cuál fue el primer cuento que hizo cuando estaba en el colegio? ¿Las policías audaces? ¿Los policías ladrones? ¿La cigüeña y el lobo? ¿Cuál? Y 0. Bien, 4 acertaron de manera excelente. Qué bien. Luis Alberto Sánchez, ¿con qué corriente empieza la literatura republicana? Lo que expuso nuestro compañero y queridísimo Müller. Romanticismo, costumbrismo, modernismo, realismo. Romanticismo, modernismo, costumbrismo, realismo. ¿En qué corriente empieza? Creo que falta 1. Bien, con el costumbrismo. Continuamos. ¿Cuál es el libro de Augusto Tamayo Vargas donde explica la periodización de la literatura peruana? Eso es lo que yo expuse. El Manual de la Literatura Peruana e Hispanoamericana, Literatura Hispanoamericana, Literatura Peruana o ninguna de las anteriores. Vamos, ¿cuál? ¿Literatura Peruana? ¿Será? Genial, continuamos. 6. La sexta pregunta. Augusto Tamayo divide la literatura peruana en... ¿Cuántos periodos dividía Augusto Tamayo la literatura peruana? ¿En 3, 5, 7, 8? Hablé bastante, pero lo mencioné justo al principio cuando le mostré el dibujito de la portada del libro, ¿se acuerdan? Había uno por acá, uno por acá, uno por acá, otro por acá, otro por acá y uno por abajo. No puedo creerlo que ninguno haya acertado, chicos. Eran 7. ¿Quién más? No me escucharon. ¿En dónde estudió Raúl Porras Barnechea? La Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de Federico Villarreal, Universidad Nacional del Callao o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos. La Universidad Nacional del Callao, la Universidad San Marcos. Sí, San Marcos. Era para que estudiar en Villarreal, ¿no? Lo que se perdió el pobre. Continuando. Y la última y para terminar. ¿De qué falleció Raúl Porras Barnechea? Tipo pregunta de admisión. ¿De cáncer? ¿Se suicidó? ¿Lo mataron al pobre? ¿O de infarto? Se suicidó, lo mataron, tuvo cáncer, un infarto. Un infarto, bien. Y terminamos. Y ahora según el podio. El puesto Lisset. Y primer puesto. Andrea, qué lindo. Gracias. Qué bien. Silvita también está ahí. Qué bien. Felicitaciones, chicos. Chicas. Bueno, entonces estamos culminando la clase del día de hoy. Y ya felicitando al grupo por su trabajo realizado y a todos por haber participado en las 2 actividades, el QISI y el Cajón. Muchas felicidades. Entonces,
con ustedes hasta el día miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.